Amén. Pueden sentarse. Y ahora sí, con sus Biblias, pueden ir a Hechos 17. Hechos 17. Vamos a ver versículos 10 hasta 15. 10 hasta 15. Fijo antes de cuando Pablo se va a Atenas y también acaba de salir de Tesalónica, y vamos a ver cómo él estaba predicando allí en Berea. Entonces, esto es la palabra de Dios, pongan atención. Hechos 17:10. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron allí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se unieron a él lo más pronto posible, se fueron. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Oh Dios, no hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque sabemos que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, pedimos que en estos momentos que tenemos juntos escuchando tu palabra, que nosotros podamos enfocarnos en lo que estamos escuchando. Ayúdanos con nuestras propias mentes. A veces nos escape. Hay cosas que vienen mañana, hay cosas que vienen en la semana, hay cosas que a veces está abrumándonos en este momento. Oh Dios, pedimos que nosotros podemos dejar esas cosas llamativas a veces a un lado y enfocarnos en lo que tu palabra dice. Oh Dios, háganos amar a tu palabra, háganos aprovechar de tu palabra, háganos aplicar la palabra a nuestra vida y vivir con ella durante la semana. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Hoy tenemos esta sección que a veces no sé cuántos de ustedes han escuchado sermones sobre esta sección. Pero a veces hay bastante iglesias. Yo acabo de pasar una ayer en una de las colonias aquí, una iglesia que se llama Berea. A veces hay iglesias que se llaman Berea o lugares que se llaman Berea Berea por lo que leemos aquí en este texto. Pero debemos preguntar por qué Berea es un lugar o un lugar que es reconocido por la palabra de Dios. Y estaba pensando que a veces nosotros debemos confesar que hay un arte de ser un buen oidor. Hay un arte de escuchar bien. Hay gente que a veces escuchan y escuchan todo. Pero a veces también nosotros notamos cuando alguien no está escuchándonos. No sé si ustedes han tenido esa experiencia que alguien recibe un mensaje y puede casi ver que estaba vibrando en su bolsa. Y ellos están viéndote, pero no están viéndote, ni escuchándote, porque lo sacan y dicen, ajá, y a veces usted quiere decir, ¿y qué acabo de decir? Y ellos, mire, estaba leyendo esto. O a veces nosotros, como nosotros tenemos ventaja de estar aquí predicando, nosotros podemos ver a ustedes. Y a veces no debo, pero por mi propio corazón lo hago. A veces usted piensa, parece que nadie está escuchándome. O a veces parece que sí. O a veces ni estamos escuchando, pero estamos haciendo esto para mostrar al pastor que estamos escuchando. Pero estamos pensando en lo que tenemos esta semana. Pero debemos decir que nosotros debemos aprender
de esta idea de ser buenos oidores, de ser gente que lleguen listo para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué significa cuando nosotros decimos, debo llegar para escuchar la palabra de Dios? Y eso es algo que veamos en este texto, que estos bereanos tenían esa cosa en ellos, que había un interés en la palabra de Dios. Entonces, debemos estudiar ese deseo por la palabra. Pero antes de llegar a los bereanos, debemos ver eso de Pablo también. Primeramente, veamos el valor de Pablo, o valor de Pablo, o la idea del audaz de Pablo. Versículo 10 dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Recordamos que la semana pasada Rudy estaba diciéndonos que los de Tesalónica estaban molestando a Pablo y por eso él tenía que irse de ahí. Y no sé cómo ustedes son, pero yo, si fuera yo, a veces sí hay gente molestándome por predicar el evangelio y yo tenía que irme de ese lugar. Creo que cuando llego al siguiente lugar, que no es tan lejos de ese lugar, mi primer instinto no es que voy a ir a predicar primeramente. Pero mire lo que Pablo tiene que hacer. En el texto dice que enseguida ellos se fueron por noche, las cuales al llegar, ¿dónde fue? A la sinagoga, para predicar, para anunciar el evangelio. La razón por la cual él tenía que irse del otro lugar era por eso. Y ahora al llegar, él está listo para ir nuevamente a predicar la palabra de Dios. Él tiene un anhelo por la palabra de Dios. Está mostrando que él también sabía que la palabra de Dios era tan importante, anunciar las buenas nuevas, que no había nada que iba a frenarle de hacerlo en cualquier contexto. Aunque estoy yéndome de un lugar a otro lugar por la noche, ¿qué voy a hacer en la mañana? Es casi como Pablo es alguien de un ritmo que usted puede saber, a esta hora yo sé dónde va a estar esa persona. Entonces Pablo, el siguiente día, en la mañana, ¿qué fue su reacción? Ya es tiempo para ir a la sinagoga. Vamos y predicamos, porque la gente debe escuchar. Mire, audaz de Pablo, que estaba tan convencido de la necesidad de proclamar Cristo, que él iba primeramente ir a anunciar el evangelio. Y estaba pensando a veces nosotros cuando hablamos de eso, de hablar del evangelio, es como, no, debemos no ir directamente a esos temas con los vecinos o con esta gente y debemos ser amigos primeramente y conocernos y después vamos a hablar de eso. No. Pablo se fue directo. Y yo quiero preguntarnos si eso es nuestra manera de actuar con el evangelio. Ser tan audaz con lo que nosotros confesamos. Cuando nosotros tenemos chance para hablar de las buenas nuevas de Cristo. De la necesidad de Cristo, de quién es Cristo, de su gloria, de su misericordia, de que nosotros somos pecadores y no merecemos nada de lo que tenemos. Si nosotros tenemos esa misma mentalidad a anunciar frecuentemente, pero también consistentemente, porque no es que él lo hizo una vez y ya lo hice mi trabajo. No, él lo está haciéndolo diariamente. Puede ser que tienen no creyentes en su familia. O puede ser que tienen no creyentes que son amigos. Usted está allá, no me van a escuchar. No quieren escuchar de mí nuevamente. Hay parte de Pablo que eso no le importaba. Yo tengo que decirle su necesidad de Cristo. No, yo voy a ir a anunciar el evangelio. Y eso me llevó a pensar en mí mismo. Como yo llego casi semanalmente aquí para predicar el evangelio, pero entre semana estoy buscando oportunidades para hablar del evangelio. Hablar frecuentemente. Hablar con mis niños, hablar con mis prójimos, hablar con los que están alrededor de mí. Pero a veces decimos, no, pero todo Honduras es creyente, entonces todo no necesita escuchar. No, este lugar tenía sinagoga.
y todavía se fue a la sinagoga para predicar las buenas nuevas de Cristo. Entonces él tenía esta importancia por la palabra de Dios y lo tenía que hacer. Pero eso nos lleva al segundo punto, un espíritu bereano, un espíritu bereano. Veamos que hay algo dicho de los bereanos en versículo 11. Dice, estos eran más nobles que los tesalónicas. A veces sería, qué difícil escuchar eso si sos uno de los tesalónicas. Mire, esta gente son mejor que nosotros. Y es como los de Motagua, son no más nobles de los que Olimpia. Entonces la idea es, aquí en el texto dice que ellos son más nobles, pero nos da razón por lo cual son más nobles. No es solo dicen, estos son más nobles, pero nos dice por qué y cuáles son las razones por lo cual los son nobles. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. La razón por la cual ellos eran nobles era por su actitud hacia la palabra de Dios. Su actitud hacia la palabra de Dios. Ellos tenían deseo para la palabra de Dios. Eran gente que estaban listos para recibir la palabra de Dios. Pero a veces cuando nosotros llegamos y escuchamos eso, nosotros a veces confundimos la idea y pensamos que ellos lleguen y su deseo es para ponerse encima de la palabra de Dios, encima del predicador. Encima es como, ya que son jueces, para sentarse y decir sí o no, sí o no, sí o no. Cuando la idea es una postura de sumisión, estudiando si eso se encaja con lo que la palabra dice. Pero a veces tenemos esa idea que cuando llegamos es para ver si el pastor dice todo lo que nosotros pensamos en su prédica. O lo que nosotros pensamos que él debería decir de este texto. En vez de dejar el predicador, guiado por el Espíritu Santo, predicar a nuestros corazones. Obviamente, si él dice algo que está equivocado o herejía, sí, debemos decir, hey, ahí no más. Pero si no lo es, nosotros no somos los jueces sobre la palabra. La manera que ellos lleguen es para ponerse bajo la palabra de Dios, para escuchar lo que estaba siendo enseñado por su bien. No lleguen con una manera pesimista, como viendo la idea, pero lleguen como ansiosamente o anhelante para la palabra de Dios. Mire, ustedes saben que yo soy un fanático de los Volunteers de Tennessee. Y yo sé que ellos inician en 48 días desde hoy. Su temporada inicia el 30 de agosto. Y ansiosamente estoy esperándolo. Usted puede preguntar a un niño cuántos días faltan para la Navidad. Y niños, yo les puedo ayudar. Es 165 días hasta la Navidad, desde ahorita. O yo he tenido niños decirme, el día después de su cumpleaños, 364 días más para mi siguiente cumpleaños. Ansiosamente esperando. Todos sabemos esa idea de ansiosamente esperar algo. A casarnos, a tener bebé, a ir de vacaciones, ansiosamente. Entonces eso es lo que ellos están haciendo, porque la palabra en el griego tiene con sus mentes listos, es lo que ellos están haciendo. Esa palabra cuando dice aquí solicitud, con toda solicitud, estaban anhelando la palabra. Es quiero más de esto. Quiero escuchar más, no menos. Quiero más de la palabra. Eso, por convicción, es porque nosotros tenemos dos distintas reuniones. Queremos más de la palabra, no menos de la palabra. Es que nosotros queremos escuchar más de nuestro Dios. Ellos tenían un deseo, un anhelo para llegar como de manera expectante de lo que van a escuchar. Pero cuando seamos honestos, a veces eso no es la manera que llegamos. Llegamos tarde, llegamos cansados, llegamos abrumados,
llegamos con nuestras mentes en miles de diferentes lugares. Hasta que uno de mis profes de seminario dijo que su esposa siempre dijo, usted sos alguien horrible para escuchar sermones. Porque a veces predicadores son los peores para escuchar sermones. Porque están pensando, yo no hubiera dicho esto, o yo hubiera hecho esto, o esto, y esto, y esto. Y no pueden escuchar, porque la idea es una postura de ponerme encima de la palabra, en vez de ponerme como expectante de lo que Dios va a enseñarme a través de su palabra. Entonces la pregunta para todos nosotros es si eso es como llegamos. Pero no es para ustedes, es para Aarón. Es cuando yo estoy predicando, no estoy predicando solo a ustedes, estoy predicando a Aarón también. Yo debo llegar listo para escuchar el sermón. Ya, toda la semana he estado preparando el sermón, pero al mismo tiempo es para mí también, es para nosotros también. Es que nosotros debemos llegar listo, ansiosamente para la palabra de Dios. Y hay maneras que nosotros podemos saber. A veces nosotros queremos decir que es por el predicador que ha sido difícil escuchar el sermón. Pero aquí no dice que si fuera por Pablo o Silas o por Timoteo. Era que ellos, como buen oidores, querían escuchar. No importaba si usted iba a sacar Pablo y poner Timoteo, o sacar Timoteo y poner Silas, o poner a alguien más allá, ellos tenían anhelo por la palabra de Dios. No era conectado con el hombre, era conectado con la palabra de Dios. Acabo de leer hoy por la tarde que John MacArthur ya tiene neumonía y parece que va a morir en los siguientes días. Y yo estaba pensando, a veces cuando predicadores como él mueran, iglesias tienen la tendencia de bajar de cantidad de gente. Pero no debe ser que nosotros estamos aquí para hombres. Estamos aquí para la palabra de Dios. Cuando gente está congregándose es porque nosotros sabemos que queremos más de la palabra de Dios. Ellos estaban llegando porque tenían un anhelo por la palabra de Dios. Y lo mostraba en su deseo para la palabra. ¿Cómo puede ser que nosotros mostramos eso? Vayamos a la cama más temprano el sábado en la noche. Puede ser que es el proceso de pensar en la mañana o leer las lecturas que vamos a leer antes de venir. Ya tener en mente lo que vamos a ver. Puede ser orando por los predicadores. No puede ser, debe ser que están orando por los que van a predicar. Orando por ti mismo en la preparación, durante de escuchar, tratando de sacar cosas que se lleva su atención. Puede ser para algunos es tomar notas, puede ser para algunos es escuchar el sermón nuevamente durante la semana. Puede ser que para otros yo tenía un mentor que a veces al inicio yo pensé que él estaba aburrido con mis prédicas porque él iba a cerrar sus ojos y ponerse así y cubrir su cara. Yo como, ¿qué está diciendo? Es que él está tan aburrido, pero era su manera de enfocarse en lo que estaba escuchando. Tratando de pensar y aplicar. Y los puritanos tenían un dicho que decía que debemos mejorar el sermón durante la semana. No están diciendo que pueden añadir. Es seguir masticándolo, seguir haciéndolo funcionar en nuestras vidas durante la semana. Pero a veces, esa idea de cómo llegamos, ellos lleguen y su deseo es con toda solicitud. A veces, nosotros llegamos, escuchamos y salgamos. ¿Y qué dijo ese gringo esta semana? A saber. Y ni era por su español, era porque yo no escuché nada. Pero debemos escuchar con anhelo. Obviamente hay épocas. Obviamente hay tiempos que es más difícil que otros. Y debemos ver eso y orar contra ello. Y pedir a Dios que nos ayude en escuchar. Pero mire cómo estos bereanos escuchaban la palabra de Dios.
Pero veamos que no solo era porque querían la palabra con toda solicitud. Mire, segundo, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos querían escuchar la palabra diariamente. Debemos decir que ellos, como nosotros, tenemos una ventaja. Nosotros tenemos esto en nuestras manos o en nuestros celulares y tablets, que nosotros podemos leer cualquier versión que queramos. Ellos tenían que ir al templo diariamente 2 veces para escuchar. Entonces tenían que ir y escuchar y escuchar y escuchar. No era tan fácil como nosotros lo tenemos y aún nosotros luchamos para escudriñarlo diariamente. Pero ellos tenían deseo para la palabra diariamente, a irse al templo para escuchar, para pensar en lo que estaba siendo predicado. Ellos estaban yendo aún, puede ser, con Pablo para escuchar, pero usando la palabra para entender lo que estaba pasando, para ver si esto tenía sentido con el resto de lo que han escuchado. A veces bromeo que cuando gente me tienen preguntas para mí es como, ay, otra pregunta. Pero solo es una broma. Me encanta cuando ayer tuve que ir a la casa de alguien que está pensando en bautismo de infantes y tenía preguntas para mí. Pero tenían buenas preguntas. Estaba leyendo su palabra, tratando de pensar en lo que significaba. Ser buenos bereanos es no decir, el pastor me dijo, yo soy falible, esto es infalible. Entonces debemos decir, quiero escudriñarnos en esta palabra diariamente, con frecuencia. Que hay un deseo para conocerlo, para entender todo lo que hay en ello. Para nunca llegar a un punto que decimos, creo que he leído suficientes veces. Estaba preparándome para esto y escuché de un pastor que leyó la Biblia casi 200 veces, de inicio al fin, y no sentía que tenía suficientes veces leyendo la palabra de Dios. A veces nosotros queremos decir, en un año leí toda la palabra, y el 31 de diciembre es como, pero ¿cómo debe ser la cosa? Iniciamos enero 1, desde el inicio otra vez. ¿Por qué? Porque esto nos enseña quién es nuestro Cristo. Eso es lo que ellos querían entender estas cosas. Si lo que Pablo estaba diciendo acerca de Cristo, el Mesías, era verdadero. Si esto es verdad. Entonces hay importancia en escudriñar la palabra de Dios diariamente para ver si estas cosas eran así. Pero confiesa algo de su manera de sentarse bajo la palabra de Dios. Que la palabra de Dios tenía autoridad. Que la palabra de Dios tenía habilidad para corregir y enseñarnos. Pero hoy en día nosotros queremos citar parte de Proverbios y parte de Salmos y parte de Romanos porque nos conviene. Pero cuando llegamos a textos que son más difíciles, que no nos convenga tanto, es como, no leemos tanto eso. Pero la idea es que ellos estaban listos a decir lo que dice la palabra, aunque me incomoda lo que dice, aunque es algo que va en contra de lo que he pensado en el pasado. Porque piensa en eso, Pablo estaba predicando que Cristo cumplió todo el Antiguo Testamento. Y eso es en contra de lo que los judíos pensaban, ¿va? Entonces es lo que causa es ellos dicen, no, pero estamos listos. Y una vez lo que muestra, una cosa que debemos confesar es, eso nos causa decir, aunque puede ser que otros pueden decir la verdad y puede ser que de otras iglesias también. No somos los únicos que tienen la verdad. Entonces la idea es que debemos escuchar. Si Dios podía usar un burro para enseñar a gente, puede usar cualquier cosa para enseñar a nosotros.
Entonces la palabra de Dios debe ser algo que nosotros estamos escuchando y poniéndolo como autoridad, aunque nosotros tenemos ciertos gustos que eso va a corregir. Y no poner reglas sobre la palabra, pero la palabra está encima. Pero finalmente, lo que veamos con ellos, nobles, tenían deseo para la palabra, anhelando la palabra. Versículo 12 dice, por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Lo glorioso de eso es que gente conocieron a Cristo. Es que a través del proceso. Y eso me lleva a pensar, a veces nosotros luchamos cuando gente tiene preguntas. No creyentes dicen, no, pero no entiendo esto y esto y esto. Pablo está casi diciendo, estos son nobles porque lo mencionaron en sus dudas. Es que usted dijo esto y no entiendo esto. Entonces él está diciendo, no, pero a través de dar respuestas a eso, dejar la palabra funcionar, una multitud creyeron. A veces nosotros tenemos miedo que alguien nos va a preguntar ciertas cosas. Es como, no me pregunta nada, yo no tengo la respuesta. Pero él dejó la palabra funcionar así y la gente creyeron a través del Espíritu Santo siendo aplicado. Qué bueno ver eso. Entonces cuando veamos a alguien todavía luchando con preguntas, debemos seguir dando respuestas, platicando. Esta semana vamos a tener una conferencia acerca de apologética, defendiendo la fe, hablando de la verdad. Y gente va a tener preguntas. Y eso nos lleva a pensar en esa verdad. Que al final no es para que nosotros seamos correctos en el sentido de yo tengo la flecha correcta. Es para que gente cree en quién es Cristo. Es para que ellos conocen la gloria del Evangelio. Que nosotros hemos sido recibidos por gracia, no algo en nosotros, pero que Cristo tomó forma de siervo, bajó a la tierra, murió, resucitó, está a diestra de Dios, envió su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos escuchar el Evangelio, tener nuestros corazones de piedra cambiado a carne para que podíamos entender el Evangelio. Eso es el propósito. Que gente cree en Dios. Eso es porque Pablo está predicando. Porque querían eso. Eso es lo que queremos. Para creyentes, esto es para creyentes. Para más ánimo en entender esas cosas. Valor. Para no creyentes que está entre nosotros. Para que ustedes entiendan que necesiten Cristo. Y es su única esperanza. Pero si tiene preguntas, venga, pregunta. La palabra tiene respuestas. Que son suficientes. Finalmente, y rapidito, veamos la respuesta a lo que sucedió. Versículo 13 hasta 15 nos enseña lo que sucedió después de todo este proceso de gente conocer a Cristo y estos nobles de Berea. Dice, pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces causó enojo. La palabra de Dios siempre causa dos reacciones. Aceptan o rechazan. Y esta gente está tan frustrado y tan enojado que y tomaron la decisión que no era suficiente para agitar a Pablo en Tesalónica. Vamos a ir a Berea también para molestarle también, porque esto es frustrante. Hay un enojo que gente está escuchando. Hay celos contra lo que Pablo está haciendo. Ellos están viendo en un sentido, éxito del ministerio de Pablo y ellos se enojan hasta que lleguen para alborotar a las multitudes. Hasta que ellos tienen que enviar a Pablo a casi 200 millas de lejos a Atenas para escapar lo que está pasando. Miren la respuesta. Y eso es como nosotros debemos verlo hoy. Hay dos respuestas a esta palabra. Que seamos como los bereanos y escuchamos y recibimos la palabra de Dios. O que nosotros lo rechazamos y odiamos
Ya casi es como, no quiero escuchar de eso más. Ya me hace aburrido, no me gusta tanto. Pero eso es las reacciones que veamos. Pero hay respuesta también de los nobles. Dice en versículo 14, dice, entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Estaban listos para ayudar, listos para animar a Pablo en medio de estas cosas. ¿Qué causó mi mentora a mencionar? Sí, eso es algo también que nos marca. Que escuchamos la palabra, pero eso causa que nosotros actuamos de ciertas maneras. Es palabra, pero causa que nosotros haremos ciertas cosas. Estos escucharon la palabra de Dios y después de recibirlo, ¿cuál fue su respuesta? Queremos ayudar a Pablo. Esta gente está agitándolo, esta gente está tratando de humar. ¿Cómo debemos responder? Debemos ayudarle. Y eso tiene aplicación para nosotros. ¿Cómo es que nosotros ayudamos a los demás? Si la palabra de Dios se ha tocado a nuestros corazones, si hemos sido cambiados por la palabra de Dios, ¿cómo ayudamos a la iglesia? ¿Cómo apoyamos? En una época que es más fácil. Ir a Atenas de Berea es un poco lejos. Sería, ¿cómo vamos a hacer esto? Pero nosotros tenemos la habilidad para enviar un mensaje, para llamar, para visitar, para escribir una carta, para decirles que estoy orando por estas cosas pasando en su vida, para animar unos a los otros, para apoyar en esta manera. Listo. Es que la palabra de Dios nos cambia, nos causa vivir distintamente. Entonces no es solo llegar y decir, ok, haga la actualización del sermón a mi mente y ya me voy. Es que se aplica a nuestras vidas, que nos cambia en cómo pensamos y actuamos. Eso es lo que causa cuando nosotros escuchamos y seamos convertidos. Causa que nosotros pensamos y actuamos de manera distinta. Pensando en la familia de fe, pensando en los alrededor de nosotros. Entonces, eso nos lleva a la última pregunta. Si nosotros tenemos esas mismas marcas de los bereanos, que uno, tenemos un anhelo por la palabra de Dios, que nosotros escudriñamos la palabra de Dios diariamente. He tenido a algunos de ustedes llegar a mí y decir, estaba leyendo esta semana y llegué a esta parte que no entiendo. Y yo he tenido que ir a mis comentarios a veces para decir, deme un chance para tratar de darle una buena respuesta. Pero la idea es que nosotros queremos escuchar, pero también no lo dejemos solo así. Escuché y me voy. Pero esto tiene implicaciones sobre mi vida y cómo actúo. Palabra y obra juntos. Y eso es lo que causa en los bereanos. Y la pregunta sería, si nosotros parecemos a ellos. Y si no, confesamos eso. Confesamos por las veces que hemos llegado y no hemos estado listos y salimos y ni sabemos lo que escuchábamos. Confesamos a eso y arrepentimos y dependemos de Cristo. Y pedir que Él nos ayude. Tener oídos para escuchar y ojos para ver cosas maravillosas en su ley. ¿Y cuáles son las cosas maravillosas? Es ver a Cristo. Es entender nuestra necesidad de Cristo. Es entender que aunque somos pecadores, Cristo nos amó en ir a la cruz y morir para nuestros pecados. Y en Él tenemos un sumo sacerdote a quien podemos llegar y pedir perdón y ser rescatados y descansar en Él. Eso es lo que queremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que tu palabra nunca regresará vacía. Oh Dios, aplica esta palabra en nuestras vidas. Cáusanos masticar sobre esta palabra durante la semana. Cáusanos pensar en Salmos 11. También en Hechos 17. Cáusanos entender que nosotros no solo hemos llegado para escuchar por unos minutos y ya. Aguantábamos y ya podemos irnos. Pero que la palabra de Dios sigue haciendo efecto en nuestras vidas durante la semana. Cáusanos, oh Dios, no dejarlo atrás,
pero amarlo y pensarlo y dejarlo hacer el trabajo en nuestros corazones. Oh Dios, para ellos, entre nosotros que no son creyentes, que ellos puedan entender que su única esperanza es Cristo. Que aunque no han entendido el Evangelio, que pueden por la primera vez entender que son pecadores, que deben arrepentirse. Pero tú eres un Dios listo para recibirlos. Para creyentes que se notan, que han luchado con estas cosas. A veces lleguen tan abrumados con cosas pasando en sus vidas, que pueden empezar a pensar en llegar como bereanos para escuchar tu palabra. No para que jactarnos, para que nosotros podemos ser llamados nobles, pero para que podamos entender más de nuestro Cristo y nuestro Dios. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén. Y